Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Esta noche, vamos a estudiar las verdades en el libro de Isaías. En el libro de Isaías se habla de un rey. Este rey era el rey de Judá, llamado Acaz. Este rey, debido a que hacía mucha maldad, por lo tanto, Dios hizo que él experimentara muchos sufrimientos, permitiendo que ejércitos extranjeros lo atacaran. Entonces, en ese momento, él escuchó que el ejército extranjero de Siria estaba a punto de venir a atacar a Acaz, y además, el ejército de los sirios, con el reino del norte de Israel, se habían aliado para atacar al rey Acaz de Judá. Así que, él escuchó que Siria e Israel del norte se habían aliado para venir a atacar a Judá. Por lo tanto, el rey del reino de Judá, Acaz, tuvo mucho miedo, y los habitantes de Jerusalén también tuvieron mucho miedo. Estaban muy acobardados, muy asustados. Pero en ese momento, Jehová Dios le dijo al rey Acaz que le consultara, queriendo que el rey Acaz viniera a consultar a Dios, para que Dios pudiera darle una solución. Entonces, el profeta Isaías fue a donde estaba el rey Acaz, y le dijo, respecto a Israel del norte y al ejército de Siria, que vienen a atacarte, puedes consultar a Jehová. Jehová ciertamente te ayudará. Pero, este rey Acaz dijo, no pediré nada a Jehová, ni pondré a prueba a Jehová. Es decir, este rey no estaba dispuesto a escuchar a Jehová, ni a consultar a Jehová. Por lo tanto, Jehová Dios se indignó mucho, y dijo así, casa de David, escuchen ahora. ¿Les parece poco el cansar a los hombres, que sea una cosa pequeña, para que también cansen a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y así apareció este pasaje de las Escrituras, que dice, que en aquel tiempo, el rey Acaz cansó mucho a Dios, porque él no estaba dispuesto a consultar a Jehová, y además abandonó a Jehová, incluyendo a todo el pueblo de Judá. Casi todos no estaban dispuestos a consultar a Jehová, todos habían abandonado a Jehová. Jehová aborrecía mucho a los de Judá, y también aborrecía mucho al rey de Judá. Entonces, Dios mismo dio una señal diciendo, dijo así, casa de David, escuchen ahora, que cansen a los hombres. ¿Les parece poco, para que también cansen a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo se dará a sí mismo, os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. Lo que significa este pasaje es, ya que ninguno de vosotros ha consultado a Jehová, toda la nación, ni una sola persona ha consultado a Jehová, haciendo que Jehová se canse tanto de vosotros, por tanto, Jehová mismo se dará una señal. Esta señal es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y el hijo que ella dé a luz, este hijo, ciertamente consultará a Jehová, ciertamente andará en los caminos de Jehová, y en cuanto nazca este hijo, todos los que pertenecen al nombre de este hijo, todos consultarán a Jehová, todos obedecerán la voluntad de Jehová. Entonces, esta es la señal que Dios da a toda la humanidad. Más tarde, en efecto, llegó, cientos de años después, María, la madre del Señor Jesucristo. Cuando aún era virgen, concibió al Señor. Entonces, después de que el Señor naciera, todo lo que el Señor Jesús, llamado el Hijo del Hombre, todos los caminos que anduvo, fueron andar en los caminos de Jehová. Y todos los redimidos por el Señor Cristo, completamente, andarán en los caminos de Jehová. Entonces, esta señal, ¿qué significa? Significa que Dios aborrecía grandemente al reino de Judá del Antiguo Testamento, y también aborrecía grandemente al reino de Israel del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios, debido a su aborrecimiento hacia ellos, lo que implica que, ya que habéis abandonado a Jehová, bien, me habéis abandonado a mí, Jehová, bien, no queréis consultarme, bien,
Entonces yo mismo os daré una señal. Haré que una virgen conciba y dé a luz un hijo. Este hijo será llamado Emanuel. Este hijo, después de que nazca, ciertamente me consultará. Y además, este hijo, todos sus descendientes, ciertamente andarán en mis caminos. Entonces, lo que implica que vosotros abandonáis a Jehová, pero Jehová hace que una virgen conciba y dé a luz un hijo. Entonces, este hijo no abandonará a Jehová. Y además, los hijos de este hijo, redimidos por él, todos los hijos, ninguno de ellos abandonará a Jehová. Por lo tanto, yo elegiré a todos los hijos nacidos de este hijo como mi pueblo, y os abandonaré a vosotros. Abandonaré al reino de Judá y al reino de Israel, y ya no los querré. Os habéis convertido en mis hijos. Esto es una señal de Dios para los judíos. Si es así, comprendemos que, en realidad, los judíos siempre habían abandonado a Dios, pero Dios ya había profetizado que en el futuro vendría un hijo que no abandonaría a Jehová. Los hijos redimidos por este hijo. ¿Habrá acaso alguien que abandone a Jehová Dios? No habrá ni uno solo. Y todos los que pertenecen al nombre de Jesucristo, todos anhelan mucho recibir el amor de Dios. Todos anhelan mucho recibir la bendición del Padre Celestial Jehová. Pero, en la antigüedad, en la época del rey Ezequías, en aquel tiempo antiguo, la época del rey Acaz, a él no le importaba Jehová, porque él pensaba que otros dioses también podían responder a sus preguntas, los dioses de otras naciones paganas también podían. Hasta tal punto, abandonaron a Dios. De esta manera, Dios dio a toda la humanidad una señal. Esta señal es que, en el futuro, después de que el Señor Jesús viniera al mundo como hombre, la gente se volvería a Jehová. Pero, antes de que el Señor Jesús viniera al mundo como hombre, la gente, muchísima gente, se había alejado de Jehová. De modo que, como mencionamos antes, después de este rey Acaz, más de 100 años después, Dios abandonó la casa de David, haciendo que cayera la tienda de David. Es decir, el trono de la casa de David fue abolido. Sedequías fue el último rey de Judá. Fue abolido, y el templo también fue destruido. Los judíos estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años. Después de 70 años de esclavitud, regresaron a su tierra natal. Tras regresar, los profetas les enseñaron diciendo: en el futuro, nacerá un hijo. Este hijo es el Mesías concebido por una virgen. El nacimiento de este hijo guiará a la gente de regreso a Dios. Entonces, esperaron, cientos de años después. El Señor Jesucristo vino al mundo como hombre. Vino al mundo como hombre, para guiar a la gente de regreso a Dios. Miles y millones de personas habían abandonado a Jehová. Cuando el Señor Cristo vino al mundo como hombre, entre los judíos habría, tal vez unos miles, o unas 10.000 personas, o tal vez más de 10.000, que pudieron volverse y regresar a Jehová. El resto de la gente abandonó por completo a Dios. Es decir, el Señor Cristo vino al mundo como hombre, y cuando tenía 30 años, comenzó a predicar su salvación, a predicar su evangelio. Y 3 años y medio después, él fue asesinado, después de resucitar de entre los muertos. Pues, cuando el Señor Cristo, después de resucitar de entre los muertos, ascendió al cielo, entonces, el Señor derramó el Espíritu Santo, en el primer siglo de nuestra era, en aquel tiempo del año 33. El día de Pentecostés, hubo 3.000 personas, que se volvieron a Dios, se volvieron al Señor. Las personas que se volvieron al Señor, se volvieron a Dios, se convirtieron, y se volvieron a Jehová. Entonces, después de unos días más, miles de personas se volvieron. Entonces, de todos los judíos, probablemente en ese periodo, se estima que unas 10.000 personas pudieron convertirse. La mayoría de las personas no se convirtieron, ni se volvieron a Dios. Porque el Padre Celestial profetizó así. La gente de Judá, aunque son muchos en número, los que pueden convertirse y volverse a Dios, son muy pocos. Incluso si el reino de Judá ya ha sido destruido, y solo quedan personas, solo quedan judíos, solo queda una 10ª parte, pero Dios todavía los destruirá, sin dejar ni siquiera esa 10ª parte, destruyéndolos casi por completo. Entonces, hizo que sus descendientes, una parte de ellos, pudiera volverse a Jehová. Entonces, hasta que el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, después de eso, en el Medio Oriente,
la gente de la nación de Israel, probablemente habría alrededor de 10.000 personas que pudieron volverse a Jehová. En aquel tiempo, hubo un apóstol llamado Pablo, que también predicó el evangelio a los gentiles. Los gentiles, tal vez unos 1.000. Ah, muy pocos. En aquel tiempo, tal vez unos 1.000. Ya sería bastante. El apóstol Pablo predicó el evangelio a los gentiles. En aquel tiempo, solo una pequeña parte de la gente se volvió a Jehová. Más tarde, cuando todos los apóstoles fallecieron, entonces, el evangelio fue manipulado y se convirtió en religión. Entonces, ¿hasta cuándo tendría que ser? Hasta el fin de este mundo. Dios levantó a su Hijo. Y al Hijo del Señor apareció el hermano Heber. Entonces, en más de 1.000, o unos 2.000 años, muchas personas escucharon sobre Jesús, pero tuvieron que esperar a que el Hijo del Señor apareciera, para que los corazones de las personas pudieran volverse a Dios. Por lo tanto, desde la época del Señor Cristo, hasta que este hermano Heber apareció en este periodo, no hubo muchas personas que se volvieran a Dios. Con toda su vida, no fueron muchos los que se volvieran a Dios. Por lo tanto, la salvación del Señor Cristo. Las personas redimidas, aquellas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estas personas en el libro de la vida del Cordero, se podría decir que son una entre 100.000. Esta persona elegida entre 100.000 es llamada las primicias, es decir, llamada las primicias, porque el Evangelio del Señor, el Padre Celestial le permite redimir a los que pertenecen al cielo, es decir, a aquellos que serán reyes y sacerdotes. Más adelante, al fin del mundo, el hermano Heber, la predicación del Evangelio, entonces en esta era, habrá más de 2.000 millones de personas que se volverán a Jehová. Porque a los hijos de esta era, Dios los llama la cosecha. Los llama, la temporada de siega. Mientras que la era de Cristo el Señor, el Evangelio de Cristo el Señor, es llamada la temporada de las primicias. Las primicias, es que Dios, especialmente elige a uno entre 10.000, es decir, en la era del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la población de China ya era muy grande, pero en la era de Cristo, tal vez, durante la dinastía Han en China, en el periodo de la dinastía Han, la gente de esa época, ¿hubo acaso una sola persona que se volviera a Jehová? Ni una sola. O también en la India, la antigua India, también era considerada un gran país. En aquella época, entonces, en la antigua India, en la era de Cristo, ¿hubo alguien que se volviera a Dios? No, nadie. Estas personas tendrán que esperar hasta el periodo de los 1,000 años para tener la oportunidad de conocer la salvación. Pero en esta era, las personas que se vuelven a Dios van a aumentar, tal como el rey Acaz que mencionamos hace un momento. Él no quiso consultar a Jehová, pero los hijos de hoy deben tener, todas las personas, todos los que creen en Jesucristo, todos deben volverse al Padre Celestial Jehová, con todo su corazón volverse a Dios. Y además, todas las personas anhelan profundamente recibir la misericordia y el amor del Padre. Esto es lo que Dios prometió diciendo: y llamarán su nombre Emmanuel. Cuando este hijo nazca, este hijo caminará firmemente en los caminos de Jehová. Entonces, todos los que pertenecen al nombre de este hijo, todos podrán buscar a Jehová, y ya no abandonarán al Padre Celestial Jehová. Sin embargo, todos los que no pertenecen al nombre de este hijo, abandonarán a Jehová. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.